Buenas, bienvenidos a este tutorial en el que vamos a estar viendo el sintetizador Wavetable de Ableton. Este es uno de los sintetizadores nativos que vienen con el programa y trabaja, como su nombre lo dice, por tabla de ondas, ¿sí? A medida que investiguemos un poco la interfaz, en este primer video vamos a hacer un acercamiento a la interfaz del sintetizador. Vamos a ir entendiendo para aquellas personas que por ahí no están familiarizadas con este tipo de síntesis, de qué se trata. Nosotros cuando desplegamos un wavetable en un canal, ¿sí? Vamos a encontrarnos con la siguiente interfaz, ¿sí? Que podemos observar acá abajo. Tenemos por un lado un oscilador 1, en el medio tenemos filtros, en este caso está activo solamente uno, podemos activar el otro, ¿sí? Aquí lo vemos. Y tenemos una vista de envolvente, ¿sí? ADSR, ataque, decay, sustain y release. Entonces, acá tenemos para acceder al segundo oscilador y en el vértice izquierdo, ¿sí? En la parte izquierda de nuestro sintetizador vamos a poder observar el control para agregar un sub, ¿sí? Suena de esta manera. Y si agregamos el sub, tenemos ese sonido, ¿sí? Se le agrega una frecuencia grave. Desplegamos entonces nuestro sintetizador y vamos a observar esta vista, donde vamos a ver el oscilador 1, aparece el oscilador 2, que en la otra vista teníamos que cliquearlo para poder verlo, y aparecen nuestras envolventes, ¿sí? Tenemos una, que esta es la que aparecía en la otra vista, que es la envolvente de amplitud. Tenemos envolvente 2, envolvente 3, tenemos dos LFO, ¿sí? Y acá abajo aparece la famosa tabla, donde vamos a trabajar con las ondas, ¿sí? Por eso el nombre de este tipo de síntesis. Entonces, en nuestro oscilador 1, tanto como en el 2 también, podemos elegir entre distintos grupos, donde dentro de cada uno de ellos vamos a encontrar también distintos presets. Esto lo que nos va a elegir básicamente es una especie de espectro, ¿sí? Por ejemplo, si nosotros pusiéramos este grupo de instrumento, vamos a ver que aparece algo similar a un espectro, ¿sí? De piano, ¿sí? Podemos cambiar a marimba y vemos cómo cambia el sonido, ¿sí? Bueno, entonces desde estos controles de acá vamos a elegir eso. Acá tenemos un control de intensidad y vamos a ver que acá aparece nuestro sub que veíamos en la otra vista también. Bueno, lo mismo se repite en el oscilador 2, así que no vamos a verlo. Y como verán ustedes, yo recién moví este control, que básicamente es como que se va moviendo en la posición del espectro, ¿sí? Entonces, fíjense cómo cambia el sonido. ¿Sí? Bueno, ahora vamos a la parte de las envolventes. Ustedes se preguntarán, ¿por qué tenemos tres envolventes? No solamente una, como en casi todos los sintetizadores, donde tenemos nuestra envolvente de amplitud, ¿no? Bueno, acá básicamente lo que podemos hacer es estas dos envolventes, esta también obviamente, pero esta vamos a dejarla en la amplitud por ahora, las podemos aplicar a algún otro parámetro de nuestro sonido. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Vamos a ver que esta se llama, por ejemplo, envolvente 2, y si venimos a nuestra tabla, la tenemos acá, ¿sí? Toda esta columna es de la envolvente 2. Si observamos a la izquierda, ¿sí? En esta columna, vamos a ver nombres. Tenemos oscilador 1 pos, que sería la posición. Justamente este parámetro que yo recién les mostraba, que es el que deslicé acá. Entonces, si ustedes se quedan observando esto, yo voy a mover el parámetro y van a ver que cambia, ¿sí? El sombreado gris que hay detrás. Eso indica que se está moviendo ese parámetro, ¿sí? Entonces, este parámetro nosotros podemos asignárselo a la envolvente 2,
¿Qué quiere decir esto? Es que si nosotros venimos acá, a la coordenada, ¿sí? Donde hace contacto la, la envolvente 2 con el oscilador 1, si venimos a esta coordenada, nosotros le podemos dar información, ¿sí? Mantenemos el clic y movemos el mouse hacia arriba o hacia abajo, ¿sí? Y le damos información a este valor relacionado a esta envolvente. Entonces, ¿qué pasa? Lo que va a suceder ahora es que este parámetro se va a mover acorde a la forma de esta envolvente 2. ¿Por qué no se nota tanto el movimiento? Bueno, porque justamente esto tiene un ataque muy corto, llega al máximo, ¿sí? Y tarda 1,25 segundos en hacer el decay que va hasta este valor, ¿sí? Y se queda en el sustain. Entonces, vamos a hacer todo un poco más exagerado. Vamos a hacer un ataque más largo y el valor del sustain lo vamos a dejar un poco más bajo. Entonces ahí vamos a observar cómo se mueve mejor esto. Llega al máximo, decae y ahí se sostiene. ¿Sí? Bueno, eso básicamente es trabajar con tabla de ondas. Es el primer acercamiento que se puede hacer y van a observar que con el correr del tiempo que vayan investigando el sintetizador, todo más o menos funciona así, en cualquier sintetizador que trabaje por tabla de ondas, ¿no? Es decir, nosotros podemos aplicar una onda, o en este caso un envolvente, a un valor, a un parámetro de nuestro sintetizador en esta tabla que tenemos aquí abajo. Entonces, nosotros podríamos aplicar ese mismo valor al envolvente de la amplitud, ¿sí? No tenemos por qué aplicárselo a una envolvente distinta, como les decía al principio. Por más que la dejamos, en este caso, solo para amplitud, ahora, por ejemplo, podríamos decir, no, yo quiero usar esta misma envolvente para la posición, ¿sí? Entonces, ahí el parámetro ese se va a mover con la envolvente de amplitud. ¿Sí? ¿Para qué están estos LFO? Bueno, para exactamente lo mismo, nada más que en vez de trabajar con envolventes, vamos a trabajar con osciladores de baja frecuencia, ¿sí? Low Frequency Oscillators. Entonces, ¿qué tenemos acá? Bueno, tenemos la opción de usar distintas formas de onda, como vemos acá, y cambiar el rate, ¿sí? de estas formas de onda, ¿sí? Entonces, por ejemplo, podemos utilizar esta sinusoide, aumentando el rate, para que controle, ¿sí? Por ejemplo, el pitch de este oscilador, ¿sí? Entonces, vamos a asignar acá, ¿sí? LFO1, vamos a asignar al pitch. ¿Sí? Y ahora este LFO está controlando la modificación del pitch de ese oscilador. Con menos rate, con más rate. Podemos cambiarle el amount. Se puede cuadratizar un poco la onda. Triangular, sinusoide, cuadrada, ¿sí? Podríamos cambiarlos de acá, ¿no? Bueno, básicamente nosotros podemos usar estos osciladores de baja frecuencia como un control más, ¿sí? Para modificar en el tiempo algún parámetro. Bueno, otra cosa que podemos hacer, por ejemplo, es utilizar encadenados estas envolventes con los LFO, por ejemplo. Entonces, vamos a decirle que el LFO1, es decir, este, va a controlar la posición del oscilador, ¿sí? Ahí lo vemos. Pero ¿qué pasa? Nosotros no queremos que el rate sea todo el tiempo lineal. Queremos que varíe también este rate del LFO1 que está controlando la posición del oscilador. Entonces, ¿qué hacemos?
le damos información, por ejemplo, la envolvente 2, en el valor de LFO1 rate, ¿sí? Que acá, fíjense, si yo hago un clic en amount, ¿sí? Hago un clic en amount, va a aparecer aquí, ¿sí? Lo mismo podría hacer, darle también info. Entonces, ¿qué pasa? Ahora, la envolvente 2 va a controlar con esta forma, ¿sí? Una variación del rate y del amount de nuestro LFO1. Entonces, escuchen. ¿Sí? Vamos solo con el rate. Con el amount. ¿Sí? Con ambos. Bueno, este es un acercamiento básico a cómo funciona este sintetizador y el tipo de síntesis en general, ¿no? Trabajando con un solo oscilador, modificando muy pocos parámetros y utilizando, como vimos, una o dos envolventes, un LFO. Imagínense que esto, ustedes pueden ir encadenando cosas y que controlen los filtros, las posiciones, bueno, de los osciladores como veíamos recién, las afinaciones. Se puede controlar un montón de parámetros de nuestro sonido, de nuestro timbre. Entonces, ¿qué ventaja tiene este tipo de síntesis? Bueno, a priori se me ocurre que la ventaja máxima que tenemos es que podemos automatizar desde la síntesis la variación de un montón de parámetros a lo largo del tiempo sin necesidad de que nosotros tengamos que estar controlando esas variaciones, ¿no? Sin que tengamos que gastar un knob o un fader de nuestro sinte o de nuestro controlador para modificar parámetros a lo largo del tiempo. Y también, o sea, nos olvidamos, liberamos nuestra mente a ir a otras cosas que no podamos automatizar o que nosotros querramos automatizar para darle algún feeling o algo para tocar en vivo. Entonces, este tipo de síntesis es muy fuerte para eso, para que los sonidos que se sintetizan sean ricos en el desarrollo de su espectro a lo largo del tiempo. ¿Sí? Ustedes van a ver que cada síntesis tiene su fuerte. El síntesis el fuerte de la síntesis de tabla de ondas es este. ¿Sí? Se pueden moldear a lo largo del tiempo los espectros de una manera automática. Así que bueno, los invito a pensar qué ventaja tiene para ustedes o qué ventajas tiene para ustedes este tipo de síntesis respecto a otras síntesis. Y qué desventajas tiene también, porque está bueno pensar lo contrario. Bueno, si yo quiero hacer un sonido de este tipo, sí me sirve el wavetable, pero si quiero hacer de tal otro, no me conviene la síntesis por tabla de ondas. Quizás me conviene una síntesis sustractiva o me conviene una síntesis FM o una síntesis aditiva. Así que bueno, los invito a pensar eso, a dejarlo en los comentarios y por cualquier cosa estamos en contacto también. Sepan que pueden contactarse conmigo por medio de mis redes sociales para clases de Ableton. Así que cualquier duda que tengan respecto de eso, me escriben. Denle like, compartan el video si les gustó, ¿sí? Suscríbanse al canal y, como dicen todos los youtubers, denle a la campanita, que nos sirve mucho. Gracias, un abrazo y que tengan buena música.